Muy buenos días con todos. Espero hayan tenido un bonito día el día de ayer. Hoy vamos a iniciar la clase en unos 2 a 3 minutitos, esperar a que nuestros estudiantes se conecten. Si no, pues continuamos. Buenos días. Buenos días, Ricardo, y buenos días, Dayana. Ya esperamos aproximadamente unos 5 minutitos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. A ver, tenemos unos temas pendientes para el día de hoy. La población por edades, niñas y niños, jóvenes y mayores en el mundo, que nos permite conocer el estudio de la población, qué significa el volumen de población. Estos temas que vemos aquí se enlazan al tema de las desproporciones poblacionales y la población ecuatoriana.
Vamos un ratito con la lectura y luego procedemos con los temas y luego con la explicación. Dayana, ¿me ayudas con la lectura de proporciones poblacionales? Sí, profe. Desproporciones poblacionales. En 2007, a nivel mundial, la población urbana ya superaba la población rural, pero la proporción es distante según los continentes. América del Norte, el continente más urbanizado, 81%, África y Asia. Son los menos urbanizados, el 41%, los demás continentes tienen mayor población urbana. América Latina 78%, Europa 74% y Oceánica 73%. Si se considera relación entre países ricos y pobres del mundo, en términos general, podría establecer el conjunto de países desarrollados de esta población, ahora por 1,3 millardos de habitantes. El cambio de los que están en desarrollo son casi 5 veces más poblados, 6,1 millardos. Se entiende que están en el primer grupo, están en el, están en el primer grupo de países de Europa. Está en el primer grupo de países europeos de América del Norte, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Los del, dos de ese grupo son los restantes del mundo, por lo que se refiere al uso de los recursos del planeta. La desproporción es diversa. Los países ricos, los desarrollados, que son pocos, que son pocos continentes, ya probé. ¿Qué pedacito? De pedacito. Que son pocos concentrados, el consumo del 3% de la energía acumulan el 97% de la riqueza mundial. Pueden ampliar tu aprendizaje sobre las características económicas, sociales y laborales de la población mundial, de los anexos cartográficos, página 209 y abreviados. Muy bien, Dayana, muchas gracias. Ricardo, ayúdame con la lectura de la población ecuatoriana. Entre 1800 y hoy la población del Ecuador pasó de medio millón de habitantes a 16 millones, es decir, que en 215 años se ha multiplicado al menos 30 veces. Esta última cifra es sorprendente, ya que a nuestro país no han venido grandes migraciones como a Estados Unidos o Brasil. Por ejemplo, este fuerte crecimiento de la población ecuatoriana se ha dado en los últimos 30 años, cuando la población ya ha pasado por una significativa transición demográfica. Recordemos que en 1950 los ecuatorianos no eran más que 3,5 millones y que en 1972 alcanzaron a ser 6,4 millones. Ahora la población ecuatoriana es apenas el 1,16% de la población china y el 0,22% de la población mundial. En el año 2100, el Ecuador tendría unos 24,5 millones, conservando el mismo porcentaje de hoy respecto a la población mundial. Muy bien, Ricardo, muchas gracias por la lectura.
Vamos a hablar un poquito sobre la población ecuatoriana. Sabemos que la población ecuatoriana también es una diversidad cultural y étnica y que es un país de alrededor de 18 millones de habitantes, con un promedio de edad joven. Se podría decir que también una mayoría urbana y una composición de género casi equitativa. La población ecuatoriana también se define por su diversidad de origen. ¿Qué entendemos por diversidad de origen, Dayana? Yo entiendo, profe, que la diversidad de origen es una diversidad que están de continentes mayores a menores como los países. Diversidad de origen Diversidad de origen. son los mestizos, los indígenas, los blancos, los afroecuatorianos. Con eso entendemos la diversidad de origen. Entonces, su migración también, tanto interna como externa, son remesas y el contexto socioeconómico que incluye diferentes regiones y desafíos. ¿Cuáles serían esas regiones, esos desafíos? Aquí también abarca lo que son las características demográficas. Está lo que es la población total, la composición de género, la concentración geográfica, la edad, que es una estructura poblacional, es joven con una alta proporción de niños y jóvenes. Aquí también abarca la estructura étnica. ¿Por qué? Porque la población es diversa y tiene una mezcla de grupos étnicos que incluyen, como les había comentado, los mestizos, los indígenas, Dayana, ¿cuál más? Aparte de los mestizos, los indígenas, Los afroecuatorianos. muy bien, ¿cuál Muy bien. más? ¿Cuál más? Mm, los mestizos. Ya fue nombrado, Ya fue ¿cuál más? nombrado. ¿Cuál más? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Blancos. Ya, los Ya, blancos. los blancos. Se escucha doble. Se escucha doble. Mm, yo escucho normal. ¿Sí? Sí. Ujú. Yo me escucho doble, Yo me no sé si escucho sea doble. yo. No sé si sea yo. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos. Entonces eso va reflejando una Entonces eso historia va de reflejando una mestizaje historia de mestizaje. y migración. Las características también de la población ecuatoriana abarca lo que es la migración, la diversidad regional, la cultura y la personalidad y el medio ambiente económico. ¿Por qué aquí abarca el medio ambiente y la economía? Porque Ecuador es conocido por ser el primer país del mundo en reconocer derechos de la naturaleza en su constitución. ¿Por qué Ecuador es conocido por ser el primer país del mundo, Ricardo? Dayana, ¿sí me escuchan? ¿Pero me puedes repetir la pregunta? Con respecto al medio ambiente y la economía, ¿por qué Ecuador es conocido por ser el primer país del mundo
Profe, yo creo que Ecuador es de lo más destacado por su gran riqueza natural, creo. Correcto. Por los derechos de la naturaleza. La población ecuatoriana también se entiende a menudo como una unidad de diversidad. ¿Qué significa eso? Que a pesar de las diferencias étnicas, las regiones y las culturas, hay un sentimiento de unidad nacional que también es promovido para evitar divisiones. La identidad ecuatoriana también está fuertemente marcado por esta diversidad cultural y étnica. ¿Por qué? Porque refleja en la gastronomía, la música y otras expresiones que podrían ser culturales. ¿Qué entendemos por el tema de la población por edades, Dayana? Profe, dame Dayana, mande, profe. ¿qué entendemos por ¿Qué el tema entendemos por el tema la población por la edades? población por edades? Mm, Ya, profe. La población por edades es la forma de clasificar a todas las personas de un país o región. Según cuántos años tienen, generalmente se divide en tres grandes grupos. Uno, población joven, 0 a 14 años. Todos los niños y adolescentes dependen de los adultos para vivir. Si este grupo es grande, significa que hay muchos nacimientos. 2, población adulta de 15 a 64 años. Son las personas en edad de trabajar, mantiene la economía del país. Cuando este grupo es grande, la población se considera activa y productiva. Población adulta mayor de 65 años o más. Son adultos mayores o ancianos. Necesitan más servicios de salud y apoyo. Si este grupo crece mucho, significa que la población está envejeciendo. ¿Para qué sirve analizar la población por edades? Sirve para saber cuántos niños, adultos o adultas mayores hay. Si el país tiene población joven o envejecimiento, ¿cómo planificar las escuelas, hospitales, trabajos, pensiones, etcétera, etcétera? Ya, profe. Muy bien. ¿Y Muy cómo bien. se, y ¿Y cómo se agrupa esa cómo se división agrupa eso por edades? por edades? Yo creo, profe, que ellos se agrupan por la población según los años que tienen. Muy Se bien. clasifica la Muy forma de bien. ser. Según por las edades. ¿Cómo Según por las sería? edades. ¿Cómo serían Los jóvenes los aparte, los jóvenes, aparte de los adultos adultos y los ancianos. y los ancianos? Sí, profe. La población por edades se refiere también a cómo se distribuye la cantidad de personas de una población en diferentes grupos de edad. Es decir, en la estructura de la población en términos de edad se suele expresar en porcentajes o también en proporciones. Por ejemplo, como te estaba comentando, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Y su análisis también es fundamental para entender dinámicas sociales, económicas y de salud pública. La población se agrupa en categorías de edad, como de 0 a 14 años, de 15 a 64 y de 64 años para arriba. Aunque esas divisiones también pueden variar según el país o el estudio.
También se puede calcular índices como la relación de dependencia que compara la población que no trabaja. Los jóvenes y ancianos por la población en edad productiva generalmente de 15 a 64 años. ¿Y qué entendemos por población de edad? Perdón. Se refiere a su estructura interna. Por un lado, de acuerdo con la cantidad de varones, por otro lado, con una cantidad de mujeres, y por el otro, a su edad o pertenencia a un grupo de edades determinado. La distribución por edades también es una población que se refiere a proporción de individuos en diferentes grupos de edad, más que todo dentro de esa población. Dayana, ¿y qué entendiste con el concepto de la población por edades? Profe, ya entendí que los jóvenes que tienen de 14 años son los niños y adolescentes que necesitan cuidados más educados. Y los adultos que son como más mayores, de 15 a 64 años, que son las personas en edad de trabajo y sostienen la economía. Y los adultos más mayores, que son de 65 años, que son los ancianos que necesitan más servicios de salud y apoyo. Tampoco entendí un poquito de la planeación para sirve para que un país pueda planificar mejor cosas como educación, salud y empleo. Ya, profesor, los entendí. Muy bien, Dayana, muchas gracias. Ricardo, ¿qué entendemos con la población por edades? Ricardo, buenos días. Muy buenos días, ¿me puede volver a repetir? Mandé. ¿Me puede volver a repetir la pregunta? No sé si es mi lacto del internet, pero no escucho bien. Tengo mala señal, ¿no? Ay, ok. Está bien. Entonces, el tema del día de hoy no lo puede dar. Bueno, no se vaya a olvidar, por favor, entonces de realizar la actividad en clase para que pueda tener nota con la conectividad del día de hoy. Vamos con el tema de Heidi, ¿ya? La estudiante Heidi tenía un tema de niñas, niños, jóvenes y mayores en el mundo. Por este concepto se refiere a la división de la población humana en diferentes grupos de edades. Todo esto abarca a la división de la población humana. Entonces, para conocer las distintas etapas de desarrollo, las necesidades y los derechos, legalmente, la Convención sobre los Derechos de Niños define a un niño como todo ser humano menor de 18 años. Entonces, por lo tanto,
esa categoría lo divide en niños, niñas, aproximadamente hasta los 12 años. Los adolescentes ya abarcan de los 12 a 19 años en adelante y los adultos mayores generalmente 60 años en adelante. A cada grupo se le reconoce derechos específicos, aunque todos los seres humanos, sin importar su edad, son considerados titulares de derechos humanos fundamentales. Con respecto a los niños y a las niñas, sabemos que son individuos en las etapas tempranas del desarrollo, comprendidas entre el nacimiento y la adolescencia. Muchas veces la adolescencia, le da a muchas niñas a partir de los 10, 11 años, o también los adolescentes puede abarcar desde los 15 hasta los 19. Entonces, la Convención sobre los Derechos del Niño los define como cualquier persona menor de 18 años, salvo que la ley implica les conceda la mayoría de edad antes. Entonces, tienen derechos específicos a la protección especial, como el derecho a la vida, al desarrollo, a la educación, a la identidad, además de los derechos generales de los adultos. Con respecto al tema de los jóvenes, se refiere a la etapa de la vida que transcurre entre la niñez y la edad adulta. Esa etapa implica lo que es un crecimiento y un desarrollo significativo, tanto físico como cognitivo. Es un periodo de transición importante en la vida de una persona. Con respecto a los adultos mayores, se refiere a las personas que han alcanzado la adultez y la vejez. Entonces, el concepto de mayor varía culturalmente, pero generalmente se asocia a personas de 60 años o más. Entonces, los adultos mayores tienen derecho a ser respetados, a tener una vida digna, a la atención a la salud, a la participación social, y que la vejez no debe ser una vista más que todo como una carga, sino como una etapa vital en la que se puede seguir aportando a la sociedad. ¿Cuál sería la importancia de este concepto de niñas, niños, jóvenes y mayores en el mundo? Es que la división en la población por edades, más que todo, permite una visión más integral de las necesidades de cada grupo. Por ejemplo, se reconocen que los niños y también las niñas y los adolescentes son más vulnerables y que requieren protección especial. Y se garantiza que cada grupo tenga los derechos específicos que se ajusten a la etapa de vida, ya que los niños no son propiedad de sus padres ni un grupo social dependiente, sino individuos con derechos propios. Entonces, ese reconocimiento de que cada grupo tiene sus propias capacidades y saberes permite que todos los grupos sociales, incluyendo a los niños, participen activamente en la sociedad. Entonces, ¿qué entendemos? Que los niños y las niñas, los menores de 12 años y los adolescentes, las personas de entre 12 años cumplidos y menores de 18 años, son menores de edad y por lo tanto tienen la Ley General de los Derechos. Este, Dayana, ¿qué entendemos con el tema de niñas, niños, jóvenes y mayores en el mundo? Profe, con el tema entendí que niños, niñas, adultos y mayores del mundo, que, que las niñas y niños son personas yo creo que niños y niñas de 15 para abajo son esos que necesitan más
más cuidado personal. Más cuidado personal y los más cuidado personal, eso se necesita más cuidado personal y jóvenes son como ellos ya se pueden desenvolver solos y pueden solucionar sus cosas más, más, se pueden solucionar sus cosas más solitos y mayores en el mundo yo entiendo que son como señores más mayores como ellos de mi tema, yo creo que son mayores como de 69 años o más, de 69 años o más son ancianos y necesitan más necesidad que unos niños o niñas. Ya, profe. Muy bien, Dayana, muchas gracias. Entonces, como estabas comentando, las niñas y los niños necesitan más derechos y protección por ser menores de edad. Tienen derechos específicos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la vida, como les estaba comentando, a la salud, a la educación, a la no discriminación. Los jóvenes, los jóvenes estaban en una etapa de transición con cambios físicos y se sienten entre ser niños y adultos. Y los mayores ya son responsables de guiar, proteger y educar a las generaciones más jóvenes, sembrando en ellos los valores y los conocimientos necesarios para la sociedad. Los mayores siempre, más que todo, nos brindan sus experiencias, sus conocimientos, cómo les fue en la vida, y nos enseñan y nos guían lo que está bien y lo que está mal. Entonces, entre todo esto, entre los niños, los jóvenes y los mayores de edad, todos tienen una distinción vital para diseñar, abarca lo que es la política, los derechos humanos adecuados, aunque estas etapas también se diferencian, todas también son interdependientes. El desarrollo y el bienestar de cada grupo también dependen de los otros. La sociedad necesita la energía de los jóvenes, la sabiduría de los mayores y la vitalidad de los niños para su continuo desarrollo. Ricardo, bueno, tienes mal la señal, está bien. No se vaya a olvidar, por favor, de realizar la actividad aquí en clase. Bueno, chicos, sin más que decir, el día de hoy concluimos la clase. Los temas que quedarían pendientes ya serían para los estudiantes que se conecten. Si no, pues tienen que obviamente realizar la actividad en clase, pero ya no con la misma calificación. ¿Alguna consulta, duda o inquietud que tengan, por favor, comunicarme antes de que nos despidamos? Profe, la tarea de clase no subo nada, solo hay, nomás les dejo, toda la tarea en casa hago. Correcto. Por ejemplo, hoy día usted ya dio la exposición, entonces solo tiene que realizar. Les recuerdo que la actividad en clase de hoy corresponde a la actividad en clase de ayer. Si se dan cuenta que yo aquí en la clase 26 de noviembre, que correspondió a la clase de ayer, puse los temas para el día 27 de noviembre. Entonces la actividad que no tienes que resolver porque ya diste tu exposición hoy es la actividad de ayer que corresponde al tema del día de hoy. ¿Sí está entendido? Dayana, ¿sí entendió? Sí, profesor, ya hice mis notas de tarea.